Las cifras muestran una caída muy, pero muy significativa, con aumento del desempleo a nivel nacional y también a nivel de la región metropolitana, bastante significativo. Mi marido quedó sin trabajo por la pandemia y soy yo la que está aportando realmente ahora con la casa. Nadie quiere ver que sus hijos te pidan el pan de cada día y tú no le puedes decir no, disculpe, no lo tengo. Son miles de fuentes laborales despojadas por la emergencia sanitaria. Todos tenemos miedo de llegar a fin de mes. Llegar a negocios que han quebrado ya. Yo le pago a 2 bancos, ya llevo 6 cuotas en mora. Es una bicicleta que se transforma en una bola de nieve. La ganancia es muy poquita, de 100, 200 pesos por producto. Mi marido quedó sin trabajo por la pandemia y soy yo la que está aportando realmente ahora con la casa. El desempleo va a subir un 10% con mucha facilidad. Y es probable que el peor momento sea el trimestre junio-agosto. En tiempos de pandemia, los ricos son menos ricos, la clase media se empobrece, los pobres caen en la miseria y los más excluidos arriesgan su vida. Suena duro, pero es la pura y santa verdad. El COVID-19 no solo mata personas, también economías, familias, prosperidad, ahorros, futuro. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. El rey del merengue componía esta canción en 1991. Habla de recesión, del costo de la vida. Si la letra de esa canción fuera hoy, en el Chile del 2020, al costo de la vida habría que sumarle desempleo, cesantía, empresas que quiebran, un país que detiene su marcha, que deja de crecer. En enero, febrero, esta costaba entre 1.800 y 2.000 pesos los 30 huevos. Y ahora ya está a 3.950, que es la oferta que siempre nosotros tratamos de traer uno más barato. Si antes compraba 4 kilos de arroz, ahora compro 2, por lo menos 3. Costaba 500, ahorita vale 1.000. Es que con una economía en la UTI todo se vuelve más caro o quizás al haber menos todo cuesta más, desde lo emocional y financiero. Los más golpeados son los de siempre, esa extensa e indeterminada clase media a la que no le llegan las cajas y que dilapida sus exiguos ahorros si es que los tiene o simplemente se endeuda en 3 cuotas precio contado. Piensan que por ser clase media hay gente que puede tener su auto con esfuerzo, tener un poquito más arreglar la casa, que está ahí económicamente bien. Y no es así, porque tú abres la puerta, entras y te das cuenta de que la falta que hace alimentos y otras cosas realmente es importante. Cuando se habla de economía, inevitablemente se tiene que hacer con cifras. Son frías y muchas veces esconden el drama humano que hay detrás. La ganancia es muy poquita, de 100, 200 pesos por producto. Es casi nada. ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo hago rendir estas luquitas? Pero esta vez los números son elocuentes y de solo escucharlos se paran los pelos. En abril la economía se frenó sin precedentes. El índice mensual de la actividad económica, el IMASEC, registró una caída del 14,1%. Y es que la actividad económica del país vivió en abril su mayor caída de la historia, con un descenso de un 14,1%. Que es la cifra más alta de la que se tiene registro desde el año 1999, que fue cuando Chile se encontraba en plena crisis asiática. Y las proyecciones no son optimistas para nada. En mayo este índice podría llegar al 20%, menos puestos de trabajo en un desempleo que en Santiago ya supera el 15%. Según la encuesta de la Universidad de Chile, el desempleo en el Gran Santiago llegó a un 15,6%. Es difícil que pueda encontrar un trabajo, y más como están las condiciones habiendo tanta gente desempleada. El mercado laboral atraviesa el peor momento de los últimos 10 años. Tratar de cubrir los gastos básicos, en verdad, porque el chileno promedio no puede hacer nada más. Pero nadie quiere ver que sus hijos te pidan el pan de cada día y tú no le puedes decir no, disculpe, no lo tengo, o sea. Locales comerciales cerrados, carros y puestos que estaban repletos de ropa completamente desolados. Por el tema del COVID estamos muertos prácticamente. Hay que tratar de moverse de alguna u otra manera con algo para poder subsistir. El problema se irá recrudeciendo en Chile, que es un país sin industrias, y el COVID-19 es un fenómeno global. Dependemos del resto y los otros están tan o peor que nosotros mismos. Sabemos que la pandemia del coronavirus, la pandemia de la recesión mundial,
están golpeando las economías del mundo entero y también la nuestra, que es una economía muy abierta y por tanto vulnerable a lo que ocurra con la economía mundial. Hasta ahora, la agenda del gobierno a todas luces ha sido insuficiente para tratar de parar tamaña ola que se viene. Las empresas grandes no han sabido tampoco enfrentar la crisis. Despidos, protección del empleo, bonos y cajas con comida para los más pobres. El problema es que las cuentas se siguen cobrando, los chilenos se siguen endeudando y las cifras que vienen serán peores. La economía chilena está en crisis. Eso sí que realmente es. Bueno, ahí estaba un resumen de el estado económico de nuestro país, que no se ve nada de bueno para el futuro. Y nos acompaña Juan Sutil, el presidente de la Confederación de Producción y del Comercio, para hablar de este tema. Muy buenos días, Juan, gracias por estar con nosotros. Buen día, Juan, bienvenido. Y cuando nosotros vemos estas cifras de desempleo que son impresionantes, 15,6 en el Gran Santiago, 9% en todo el país, uno tiene que pensar que detrás de eso hay familias, hay rostros, hay personas que han perdido el trabajo. Son 680.000 personas las que han perdido el trabajo solo en el último tiempo. ¿Qué se espera para el futuro? ¿Esto va a empeorar? Bueno, es probable que ocurra eso, Diana, porque ya ha pasado en otras economías, incluso en países desarrollados donde hemos llegado hasta el 20% de cesantía. Pasó en España. Y ahí hay una ecuación que dice relación con cuánto tenemos que protegernos, cuánto tenemos que cuidarnos, cuán importante es la salud de todos nosotros y también cuán importante es hacer eso bien para que esta pandemia sea lo más acotada en tiempo para poder volver a una cierta normalidad y retomar el trabajo de algo que se nos va a quedar un buen tiempo, porque hay que entender de que mientras no tengamos un remedio o no tengamos una vacuna que permita tener cierto grado de inmunidad, y por otro lado, mientras la pandemia no avance y nosotros en forma natural vayamos adquiriendo la propia inmunidad, nos pone en una situación difícil, y esa situación difícil, por supuesto, es muy dolorosa. Pero eso puede tardar años, Juan, que tengamos todos una inmunidad de rebaño. No, yo me quiero quedar con lo que está pasando en otros países, o sea, y te voy a poner un buen ejemplo. El día 8 de marzo era el Día Mundial de la Mujer. Todos vimos a los españoles saltar, celebrar en forma bastante irresponsable. Ellos ya tenían el problema del COVID encima. Y eso les generó un contagio muy masivo. Entonces yo digo, 8 de marzo, abril, mayo, junio, 90 días, y España está volviendo a cierto grado de normalidad. Yo he estado en conversaciones con el presidente de los empresarios españoles, que además es el presidente de los empresarios europeos, para entender cómo es el proceso precisamente en España, en Italia y en otros países de Europa. Lo que plantea Juan es que podríamos comenzar, ¿no?, a ver la luz, a salir de esto en septiembre, principios de octubre. Yo digo septiembre, estoy haciendo un símil. Yo creo que si nosotros podemos tener ese rango, que vamos a tener ahora un pic que es sumamente complejo, doloroso, porque no solo es doloroso desde el punto de vista de la salud de todos nosotros, sino que también es muy doloroso para aquellas personas y familias que hoy día están en una situación sin trabajo. Sin duda. Apelando a esa situación, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está manejando mal de todo lo que estamos haciendo? Porque tenemos el escenario como más o menos claro, ¿no? Las cuarentenas no se están respetando, efectivamente el nivel de contagio está subiendo y por otro lado, y por razones obvias, además por la paralización que hay, se nos cae la economía. O sea, ¿qué podríamos hacer mejor o quién nos está haciendo bien? Yo creo que es una responsabilidad de todos. Cuando tú dices que estamos haciendo mal, es que todos los estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando más allá de la cuenta
porque ha sido muy difícil generar las cuarentenas. Yo lo llego a entender en algunos casos, especialmente en las familias que están más cuarentenadas. Imagínate una familia que vive en un bloque en 36 metros cuadrados y que son muchas personas. Yo creo que a todos nosotros nos costaría mucho estar ahí y saldríamos probablemente a caminar, saldríamos a tomar viento, saldríamos a veces muchos a trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí tenemos un problema y ese problema se ve reflejado muchas veces en cosas tan absurdas como fiestas clandestinas. Claro, pero focalizándonos en el primer grupo que tú comentabas, ¿no? Y que es mucho más amplio del que se creyó en un comienzo. Ahí hubo una mala aplicación del criterio de la autoridad del gobierno para ir en rescate de esas personas y que efectivamente pudiesen cumplir su cuarentena. Bueno, el gobierno está tomando todas las medidas en conjunto con la autoridad política del Congreso, quien va aprobando y fiscalizando, y se han tomado medidas con los programas económicos, precisamente con el apoyo de ingreso familiar y con los bonos COVID. ¿Se puede hacer ya, bueno, ya está quedando claro en las propuestas que han hecho algunos economistas. Yo he tenido reuniones con todos ellos, no solo yo, la hemos tenido en la Confederación de la Producción y el Comercio, nuestra mesa donde participan todas las ramas de cada una de las áreas de la producción, y ahí uno llega a la conclusión de que lo más importante, obviamente, es el apoyo a esas familias que más lo necesitan. Y eso probablemente va a tener que ser prolongado en el tiempo dependiendo de la magnitud. Ahí hay un punto, porque hay algunos especialistas que plantean justamente lo que usted dice, que no hay que tirar toda la carne a la parrilla, es decir, toda la ayuda ahora porque esto se va a prolongar. Pero por el otro lado, Juan, vemos todos los días ollas comunes en distintas comunas, en muchas comunas de la capital, y gente con mucha hambre. Entonces la pregunta es, ¿no es en una pandemia tan grave como la que estamos viviendo en los últimos 100 años de la humanidad, el momento para abrir la billetera fiscal, endeudarnos como país y ayudar a las personas que más lo necesitan? Bueno, es que yo creo que eso se está haciendo. Y segundo, creo... ¿Pero es suficiente, Juan? Creo que se está haciendo paulatinamente, porque esto es una pandemia. Y las pandemias, tú no sabés por dónde se va a propagar o cómo se va a desarrollar. Hay que pensar que hace 20 o 30 días atrás se pensaba que no íbamos a tener jamás un pic tan alto como este. Y el pic se realizó. Esta es la realidad, nos pasó exactamente... Y todavía no sabemos si este es el pic, además. Bueno, puede ser. ¿Ah? Yo creo que estamos dentro de la zona de pic, digámoslo así. Y en ese sentido, yo creo que se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, todavía en Chile no hay nadie que haya tenido que elegir, me refiero a un médico, quién vive y quién muere. Sí, pero hay un atachamiento feroz en los servicios de urgencia, donde hay muchas personas esperando y muchas horas también. Puede ser, y algunos de ellos no reciben incluso la atención a tiempo, más que si son conectados o no a un ventilador mecánico. Soledad, hay que entender que está el sistema colapsado. Eso no lo digo yo, lo dice el presidente, lo dice el ministro. Estamos ante una pandemia, estamos ante una situación grave. Lo que quiero decir es que en Chile están los recursos y todavía no hemos tenido situaciones que sí ocurrieron en otros países, incluso desarrollados, como por ejemplo elegir quién vivir, quién morir. Hoy día eso no existe en Chile, hasta ahora. Y por otro lado, tampoco pasa que nuestros viejos o nuestros adultos mayores hayan tenido que pasar por lo que pasaron en Europa, muchos de ellos que murieron incluso muchos solos en su casa, enfermos. Hoy día hay atención, hoy día hay preocupación. Respecto a las familias, por cierto que uno siempre puede hacer más, Dayana, pero también hay que... Diana, pero no, Diana. dígame como quiera, no se preocupe. No, Diana. Bueno, te puedo cambiar el nombre un ratito. Entonces, uno dice, chuta, ¿se puede hacer más? Sí, se puede hacer más. Hoy día una familia de 4 miembros tiene una cierta protección y está recibiendo un bono, más de 1.740.000 familias más vulneradas o vulnerables, que significan 260.000 pesos mensuales, sí lo están recibiendo. Eso abarca a 4,5 millones de personas. ¿Se puede hacer más?
esa es la discusión. Porque eso tiene un plazo acotado, Juan. Está bien, es que espérate un segundo. Si esta pandemia se alarga más de esos 3 meses, que además es un ingreso que es decreciente, ¿cierto? No es todos los meses igual. Entonces, si esto se alarga más de esos 3 meses... Bueno, eso es lo que está en discusión. Y lo que enriquece la discusión y la toma de decisiones es precisamente confrontar las diferentes posiciones, las diferentes ideas, y esas, por supuesto que hay que tomar las mejores de acuerdo a las capacidades y prolongar este apoyo. Ya tenemos noticias en eso, porque me están soplando que efectivamente en una entrevista que está sosteniendo en Radio Cooperativa el nuevo ministro de Desarrollo Social, el ministro Monkever, habla efectivamente de extender el ingreso familiar de emergencia, evaluar, extender este bono de 65.000 pesos y aumentarlo a 120.000 y entregar además más voucher de alimentos, además de las cajas que se van a entregar. Así que ahí por lo menos hay cierta ayuda o apoyo. ¿Cómo va a ser la vida de las personas, crees, Juan, durante en el periodo que ya comencemos a retomar un poco más la actividad? Digo, ¿va a ser mucha más la pobreza en Chile? Porque se han escuchado todo tipo de mediciones. Sí, es probable. Mira, quiero hacer un punto. También está la Ley de Protección al Empleo, que es una muy buena ley. Fue dictada el año 2002, bajo la presidencia del presidente Lagos. Pudo acumular esa ley a través del aporte de los trabajadores, que aportan un 0,6% de su sueldo todos los meses, y los empleadores, en este caso las empresas, aportan un 2,4%. Se juntó este chanchito y hoy día se está rompiendo el chanchito y está protegiendo mucho empleo. Qué bueno que lo menciona. 500.000 personas. Antes de ir a la respuesta a la Sole, qué bueno que lo menciona, porque eso también es limitado, Juan. Es que voy al punto, voy al punto porque me preguntaste y te quiero contestar. Entonces, eso que tiene 90 días, lo que se está discutiendo hoy día es cómo entregarle más recursos a este fondo para prolongarlo también. Eso es parte de la solución. Y ahí esa familia está recibiendo un 70% de su ingreso y está siendo protegida. Entonces, yo pienso que todas estas medidas que son transitorias, que van a ayudar a todas las familias que más lo necesitan, y es correcto que así sea, es necesario que así sea y es importante que así sea, no resuelve el problema de fondo que pregunta la Soledad. El problema de fondo es que el país va a retroceder, no solo porque va a retroceder el país. Acá hay una pandemia a nivel mundial que no perdona colores políticos. Todos los países de todas partes del mundo, independiente del color político, están enfrentados a los mismos problemas. ¿Y cuánto va a retroceder nuestro país, Juan? Mira, yo tiendo a ser optimista y pienso lo siguiente. Chile va a retroceder en términos de desempleo, por supuesto que es muy doloroso. Va a retroceder en términos de crecimiento. Ya se habla de algo más allá de 5% a fin de año, pero si volvemos a una cierta normalidad, puede ser que el año 2021 recuperemos a lo menos la pérdida de este año. Y eso podría ciertamente equilibrar. Ahora, el problema que hay en Chile es que tenemos una sociedad donde hay un porcentaje muy importante de chilenos y chilenas que viven al día con cierta precariedad y que también tenemos que... informales. Evidente, y trabajos informales, por eso digo precariedad, y ahí tenemos que ir buscando las formas entre todos, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, para buscar la manera de apoyar el emprendimiento, apoyar la matriz productiva, hacer algunas modificaciones e innovaciones, más bien dicho, a la matriz productiva, y que permita que el país se siga desarrollando. Ahora, responsablemente, Diana. Bien. Yo me atrevo a decir que el impacto para Chile probablemente va a ser alto, duro, pero transitorio, porque las bases de este país son muy sólidas. Y te lo pongo en un ejemplo. La minería ha logrado mantener su productividad. Chile es un país minero. Chile es un país agroindustrial. La agroindustria hoy día exporta 24.000 millones de dólares, la minería cobre casi 29-30. La pesca está funcionando, los salmones están funcionando, la industria forestal está funcionando. Por lo tanto,
Nosotros estamos abiertos al mundo, estamos abiertos a los mercados. Lo que sí tenemos desmayado es todo el sector de turismo, servicios, Sí, comercio. sí, eso es lo más preocupante. Eso, ¿no?, es dramático, Eso porque, es dramático. porque ahí viene, Soledad, otro aspecto. Viene dos situaciones. Y yo escuché que te pararon los carabineros ahí en Plaza Italia para controlarte cuando venías para acá, porque yo venía un poquito antes que tú. Y si tú miras ese barrio, que yo lo he recorrido con los locatarios, ahí tú tienes un buen ejemplo de que el comercio tiene un doble disparo o tiene un doble impacto. Primero, la crisis del 18 de octubre, que todos entendemos que es una crisis que es producto de demandas sociales, todas de ellas, muchas, todas casi muy justas. Todos no podemos discutir que hay que tener mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. Eso es una discusión que está consensuada, que estamos de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con la violencia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que todas las ciudades capitales fueron destruidas de alguna forma, el comercio, producto de esa crisis. Y también fue destruido el turismo, porque la gente no salió, la gente se atemorizó, se cuidó y empezó esta situación a generar un conflicto y una paralización en la industria del turismo, restaurantes y comercio. Y eso representó una pérdida inmediata de 120.000 empleos y afectó en la industria del turismo y hotelería a 400.000 personas que trabajan ahí. Y después viene un golpe de gracia con el coronavirus. Y lo que es más grave, Manuel Melero, el día sábado en la mañana, que tuvimos el foro Trabajadores-Empleadores, con dos confederaciones de sindicatos, más todos los presidentes de rama, para ver desde el punto de vista del trabajo la importancia del enganche y de cómo podemos tomar medidas para activar. Decía, la última encuesta CADEM dice que los chilenos, antes de los próximos 6 meses, por su propia protección, piensan que no es bueno ir a un mall, o no es bueno ir a un hotel, o no es bueno ir a un restaurante. Y eso hace que es más difícil que esa curva se recupere. Lo que ha pasado en los países europeos, por ejemplo, y uno lo ve en la misma televisión, han mostrado bastantes reportajes, están volviendo a cierta normalidad, están tomando precauciones, pero la gente está saliendo a la calle, está saliendo a retomar actividad. Que debiese pasar acá. Este foro en que acabas de mencionar, Juan, y esta reunión ampliada que tuvieron, ¿no? ¿Sirve? ¿Se sacan conclusiones de eso? Por supuesto. ¿Aporta? Por supuesto, porque al final, cuando uno tiene que hacer una propuesta, nosotros como sector empresarial, como las empresas de Chile, desde la más chica a la más grande, en ese foro está Germán Draste, que es el presidente de la CONAPYME, está Juan Pablo Suet, que es de la multigremial, está la Ale Mustaki, que es de la ASECH, estamos nosotros, que somos de la CPC, y junto con la CPC están, por supuesto, los constructores, los agricultores, los mineros, los banqueros, los comerciantes y los constructores. Prácticamente conversando para sacar ideas, propuestas que tengan relación con medidas porque hoy día estamos frente a una situación tan importante que hay que tomar medidas inmediatas de corto, mediano y largo plazo. Y en mi opinión, Soledad, yo creo que todas las medidas tienen que estar interconectadas. O sea, nosotros no sacamos nada con resolver todos los problemas de corto plazo, sino vamos a mirar el problema de largo plazo. Y los problemas de largo plazo se justifican si arreglamos los de corto. Y en ese sentido yo creo que tenemos que llamar a la unidad, tenemos que llamar a trabajar todos juntos. Chile somos todos somos. Sin duda. Y nosotros tenemos que construir un país mejor entre todos. Que así sea. Juan Sutil, muchas gracias por haber estado compartiendo estas ideas aquí con nosotros también y destacar el aporte que ha hecho la CPC también con un fondo bien importante en salud que ha aportado y ayudado a inyectarle más recursos al control de la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Juan.